Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna. Como siempre, nos da mucho gusto que nos acompañe en esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Y el día de hoy nos da mucho gusto tener con nosotros de nueva cuenta al secretario ejecutivo del Instituto, al maestro Francisco Javier Torres Rodríguez. Señor secretario, ¿cómo está? Hacía mucho tiempo que no estaba aquí con nosotros en La Urna. Nos da mucho gusto tenerle de nueva cuenta aquí. Gracias, Guillermo. A mí también me da mucho gusto poder participar en este importante programa que cada vez más llega a la ciudadanía coahuilense y más allá de sus fronteras. Es evidente que un programa de este tipo, de esta naturaleza, en estos tiempos cobra mayor relevancia. Y encantado de compartir este espacio contigo, Guillermo. No, al contrario, siempre nos da mucho gusto tenerle aquí con nosotros, señor secretario. Y precisamente ahorita tocaba usted un tema muy importante. ¿Cuál es el estatus que tenemos? Vamos a hablar el día de hoy de la votación remota, pero no puedo dejar de preguntar en un arranque, señor secretario, ¿cuál es el estatus que se tiene ahorita en este momento para este proceso electoral que vamos a vivir y que estamos viviendo en el estado de Coahuila? Bueno, como todas y todos sabemos, estaba previsto que el primer domingo de junio de este año de 2020, prácticamente dentro de 2 semanas, se iba a celebrar en Coahuila el proceso electoral para elegir a las 25 diputaciones que integran el Congreso del Estado. Pero no obstante, con la pandemia, con este virus de todas y todos conocidos, bueno, pues ha interrumpido prácticamente las actividades normales en todos los ámbitos de la sociedad, y los procesos electorales, bueno, pues no son menores, ¿no? Es por eso que las autoridades electorales, el Instituto Electoral de Coahuila, determinó hace algunas semanas suspender el proceso electoral. Quiero destacar y referir de nueva cuenta que antes de cualquier derecho, de cualquier posibilidad de acudir a votar el día de la jornada electoral, tenemos que anteponer la salud de la ciudadanía. Y es por eso que se determinó suspender el proceso electoral. Estamos dando seguimiento a la evolución de esta pandemia, de esta crisis, para que cuando se den las circunstancias adecuadas se pueda reiniciar el proceso electoral donde se quedó. Hay que recordar que al momento de suspender el proceso electoral, estábamos a unos pocos días de iniciar el registro de las candidaturas. Prácticamente nos quedamos a 67 días de la jornada electoral. Y cuando reanude este proceso electoral, Guillermo, vamos a reiniciar exactamente donde nos quedamos. Hay que reiterar que no obstante la pausa de este proceso electoral, el Instituto Electoral de Coahuila no ha dejado de trabajar ni un solo día. La mayor parte de nuestro personal está resguardado en sus casas, atendiendo las recomendaciones de las autoridades de salud, pero hemos privilegiado el trabajo en casa, el teletrabajo, el home office, como se le conoce, y hemos seguido adelantándole algunas de las tareas del proceso electoral. Por lo que quisiera concluir en esta introducción, Guillermo, que el día que se reanude el proceso electoral, el Instituto Electoral de Coahuila estará listo para garantizar durante la jornada electoral el voto de la ciudadanía coahuilense, que este voto se dé en las mejores condiciones que tengamos en ese momento y sobre todo respetar este derecho fundamental que es el ejercicio del voto. Señor secretario, ahorita usted lo comentaba y bien lo comentaba, el Instituto Electoral ha seguido trabajando de manera permanente a pesar de que está ahorita, por decirlo de alguna forma, en stand-by el proceso electoral. Qué difícil es poder llevar a cabo un proceso electoral con las circunstancias que estamos viviendo y que no habíamos vivido prácticamente en la historia de México. Sí, efectivamente, si en circunstancias normales organizar un proceso electoral implica un reto mayúsculo, porque evidentemente no es menor el dato de que la ciudadanía pueda acudir a las urnas a elegir a sus diputadas y diputados. Debe haber una precisión
milimétrica en la organización de un proceso electoral. No se puede descuidar, no se puede fallar en ninguno de los aspectos de la organización del proceso electoral. Son muchas las actividades, son muchos los procesos que están involucrados y de manera paralela van corriendo todos estos procesos hasta llegar a su punto culminante, el clímax, el punto medular de un proceso electoral es la jornada electoral. Y bien, como tú refieres, es todo un reto en circunstancias normales, pues bueno, organizar un proceso electoral en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, pues nos ha obligado a retomar, a redoblar esfuerzos para poder estar en condiciones de llevar a cabo un proceso electoral. Y sí, es un reto mayúsculo, Guillermo, organizar un proceso electoral en estas circunstancias, porque hay que recordar que una parte fundamental del proceso electoral es la confianza que se genera en la ciudadanía para que pueda acudir a las urnas el día de la jornada electoral. Y me refiero en primera instancia a la confianza en que su voto va a ser respetado, de que su voto va a ser contado y de que su voto va a ser el que va a definir el rumbo de, en este caso, del estado de Coahuila. Pero ahora, con esta crisis, con esta pandemia, pues yo creo que hay otro elemento de confianza que habrá que otorgarle a la ciudadanía. Y esa otra confianza es que el día que acudan a las urnas los ciudadanos, pues tengan la seguridad de que se van a tomar todas las medidas sanitarias para proteger la salud de la ciudadanía coahuilense, que es lo fundamental. Claro que sí, sabemos que el Instituto Electoral de Coahuila y el Estado de Coahuila ha destacado a nivel nacional precisamente por la implementación de tecnologías, y quiero ahorita en el segundo bloque del programa, si me lo permite, señor secretario, ahondar un poquito más en este tema. Ahorita que se está hablando de un tema muy importante como lo es la confianza en las instituciones, como es la confianza precisamente también en el uso de las tecnologías, ¿cree que sería prudente el poder empezar a pensar en este momento, tal y como lo han hecho otros países, en empezar a recurrir a la tecnología en México y en Coahuila para poder implementar, tener una votación y sobre todo también tener la confianza del ciudadano y de la ciudadana? Sí, definitivamente, Guillermo. Hay que recordar que Coahuila es pionero en el uso de elementos alternativos de votación, como es el caso de la urna electrónica, que como aquí valdría la pena recordar que está previsto que en la jornada electoral de este año de 2020, bueno, en algunas casillas del estado, en diferentes municipios, vamos a tener la presencia de la urna electrónica que ha desarrollado el Instituto Electoral de Coahuila y que ha venido perfeccionando en los últimos años. Insisto, es la urna electrónica que estará en las casillas, pero es una de las innovaciones que ya se tienen previstas para los futuros procesos electorales. Aquí quisiera recordar y reconocer que nuestra consejera presidenta ha sido visionaria en la innovación de los procesos electorales, porque ella ha insistido durante los últimos años en la utilización de medios alternativos de votación, como es la urna electrónica. Pero también el Instituto Electoral de Coahuila, atendiendo las instrucciones de nuestra consejera presidenta, ha desarrollado, además de la urna electrónica, ya otros métodos alternativos de votación, como es el voto a distancia, el voto remoto, porque dadas las circunstancias que se viven, pues seguramente que los procesos electorales ya nunca van a ser iguales como los hemos conocido, Guillermo. Seguramente este virus, pues desafortunadamente, por lo que dicen los expertos epidemiólogos, llegó para quedarse. Y así como se han reinventado muchas de las actividades de la humanidad en estos días, pues el proceso electoral no puede ser menos. Pero afortunadamente nuestra presidenta hace ya varios años nos impulsó a buscar estos métodos alternativos de votación. Y que también, si me permite decirlo, ha sido un referente a nivel nacional, tanto ante el Instituto Nacional Electoral como ante otras instituciones u organismos del mismo de materia electoral, pero en otros estados, inclusive algunos de los partidos, instituciones. Es decir, es una tecnología la que ha utilizado el Instituto Electoral de Coahuila más que probada, con buenos resultados.
Sí, definitivamente. Por eso es muy importante señalar que la sociedad, no nada más mexicana ni coahuilense, sino a nivel mundial, debe de extraer muchos aprendizajes de esta crisis tan grave que estamos viviendo. Y bueno, si algo nos ha enseñado la historia, es que también las crisis, si bien es cierto que traen muchos infortunios, pues también las crisis son grandes momentos de oportunidad. Yo recuerdo que las dos guerras mundiales que se vivieron en el siglo pasado, bueno, pues si bien trajeron mucha muerte y mucha eh, infortunio para sus sociedades, pues también dejaron grandes legados estas guerras mundiales, porque muchos de los inventos que se hicieron en aquel momento para afrontar esos conflictos bélicos, pues han llegado hasta nuestros días y muchos artefactos que utilizamos o muchos procedimientos, bueno, pues datan de esas fechas. También la carrera espacial que se dio por ahí de los 60, 50, pues también trajo la Guerra Fría, como se le conoce, trajo grandes aportaciones a la humanidad. Y yo no tengo ninguna duda de que esta crisis que estamos atravesando va a traer también beneficios a la sociedad. Claro que sí, señor secretario. Si usted me lo permite, vamos a ir a una pausa. Ahorita regresamos y me gustaría regresar con un concepto que hemos estado escuchando de manera recurrente en los medios y que seguramente se seguirá utilizando, que es la votación remota. La urna electrónica es una de las opciones, pero sabemos que el Instituto Electoral de Coahuila trabaja y ha trabajado con algún otro tipo de tecnologías en pasadas elecciones y me gustaría regresar con ese tema. ¿Qué le parece si vamos a una pausa y ahorita regresamos? Gracias por continuar con nosotros aquí en La Urna y como le mencionaba al arrancar, nos da mucho gusto tener con nosotros de regreso al señor secretario Francisco Javier Torres Rodríguez, secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila, para platicarnos de estas alternativas de votación. Y señor secretario, antes de irnos a la pausa, le comentaba, por ejemplo, en Corea del Sur recientemente tuvieron votación en plena pandemia y tuvieron que utilizar las tecnologías para poder llevar a cabo este proceso. México y Coahuila precisamente ya ha trabajado en modelos similares para poder llevar a cabo una elección con toda regularidad y buscando la confianza de los ciudadanos como la que se vivió en pasados días y que sobre todo también refirieron por ahí algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Sí, ya mencionaba yo que las crisis generalmente traen aparejada enseñanzas. Y me parece que una de las enseñanzas que nos está dejando esta crisis, esta pandemia, es que tendremos que reaprender a trabajar, a hacer las cosas distintas. Yo creo que después de esto, nunca las cosas van a ser igual. Seguramente tendremos que manejarnos de forma distinta. Pero yo he podido percibir, Guillermo, que la sociedad, la ciudadanía, en esta cuarentena ha aprendido, por ejemplo, a utilizar las plataformas de videoconferencia, que me parece que son muy útiles porque reducen las distancias. También me parece que hay ahorro de recursos porque, por ejemplo, este programa que estamos transmitiendo en este momento, bueno, pues lo estamos haciendo cada quien desde nuestra casa. No fue necesario trasladarnos a un estudio, instalar las luces, poner los micrófonos, tener a más personal ahí apoyando. Entonces creo que es una de las enseñanzas y simplemente pues hay que ver el sinnúmero de actividades que se llevan a cabo a través de videoconferencias, porque también, por ejemplo, cuando se organiza un seminario o un curso donde tienen que acudir expositores de diferentes partes de la República, bueno, pues también el costo que significa el traslado, el avión, el hotel, los viáticos. Entonces la conclusión es que hay que reinventarnos muy rápidamente y creo que sí, una de las ventajas del voto remoto, del voto a distancia, del voto por internet, es precisamente que dará la posibilidad a la ciudadanía
que sin salir de su casa, sin arriesgarse a ninguna situación, pueda votar de manera segura desde su casa. Ahora, estas nuevas formas alternativas de votación, Guillermo, también traen, si bien es cierto que se están considerando por la seguridad sanitaria de la ciudadanía, pues también van a traer aparejado un ahorro, porque la urna electrónica, por ejemplo, ya implicaba que no se impriman las boletas, que no se impriman las actas. Además, la urna electrónica, el voto remoto también puede dar las ventajas de que no se necesitan tantos funcionarios de casilla, no es necesario que estén 12 o 14 horas los funcionarios de casilla atendiendo la misma, entonces seguramente que traerá un ahorro significativo la implementación de estos medios. Sabemos que la consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, la maestra Gabriela María de León Farías, el secretario ejecutivo, el Consejo General, han estado impulsando de manera muy fuerte en los últimos años esta cuestión de la urna electoral. Me gustaría si nos pudiera platicar, sobre todo también abordando el tema de la confianza, ¿cuáles han sido los resultados que se han tenido con la utilización de este tipo de tecnologías en los diferentes procesos en los que ha participado el Instituto Electoral? No nada más en Coahuila, vale la pena mencionar. Sí, bueno, la urna electrónica que ha diseñado y que ha perfeccionado el Instituto Electoral de Coahuila en los últimos años está más que probada. En los últimos 4 años hemos realizado más de 400 ejercicios con partidos políticos, con universidades, donde se ha probado la seguridad, la garantía, la rapidez, la confiabilidad de la urna electrónica. Pero quiero yo destacar que en este momento Coahuila, el Instituto Electoral de Coahuila ya cuenta con la tecnología para poder llevar a cabo no el voto mediante la urna electrónica, sino el voto remoto, el voto a distancia, desde la seguridad de nuestras casas donde tengamos acceso a un dispositivo electrónico, a una laptop, algún iPad, algún teléfono celular inteligente. Esa tecnología ya la tiene el Instituto Electoral de Coahuila y también ya la hemos puesto en marcha. Señor secretario, hace unos días, la semana pasada, para ser un poquito más específicos, leíamos por ahí en algunas notas periodísticas que se publicaron que se va a utilizar precisamente este mecanismo, esta innovación que tiene el Instituto Electoral de Coahuila en un proceso electoral que va a llevar a cabo la máxima casa de estudios. ¿Podría platicarnos un poquito más en qué consiste este avance, sin lugar a dudas, importante a nivel nacional? Sí, efectivamente. Como bien ya lo he mencionado, el Instituto Electoral de Coahuila tiene la urna electrónica que se va a instalar en las casillas el día de la jornada electoral de este año, pero también ha desarrollado un sistema de voto remoto, a voto a distancia, que también, como tú bien lo mencionas, ya lo hemos probado en algunas elecciones, en algunas escuelas y facultades de la Universidad Autónoma de Coahuila. Este sistema de voto remoto, de voto a distancia, lo diseñamos pensando en aquellos estudiantes de intercambio o maestros que no se encuentran en el momento de la votación en su escuela porque están trabajando o están estudiando fuera de la ciudad, fuera del municipio, fuera del estado o del país. Bueno, pues que tengan posibilidad de votar en las elecciones que se realizan en sus escuelas, ya sea para la sociedad de alumnos, ya sea para elegir a la dirección de la facultad. Y sí, ya lo hemos utilizado en los años recientes y también ha probado su seguridad, su confianza, cuenta con mecanismos criptográficos que le dan garantía al votante de que su voto va a ser secreto, respetado. Básicamente, ¿cómo funciona el voto remoto? Bueno, básicamente a través del correo electrónico institucional de la persona, le hacemos llegar un enlace donde puede entrar con un usuario y contraseña que es generado de manera aleatoria. Esto es que nadie sabe cuál es la contraseña que se va a utilizar. Esto lleva a la persona a una página donde puede ver su boleta de votación y ahí puede emitir su sufragio. Esta es la manera en cómo lo hacemos, Guillermo.
Recuerdo que también en la más reciente elección para la gubernatura del estado de Coahuila se trabajó en un mecanismo, el Instituto Electoral de Coahuila trabajó en un mecanismo para que todas y todos aquellos coahuilenses que radican en el extranjero pudieran emitir su sufragio y pudieran hacer uso de este derecho que tienen. ¿Cómo les fue también en esa dinámica, señor secretario? Bueno, el voto en el extranjero que se llevó a cabo en el 2017 en Coahuila, hay que recordar que fue voto postal. Quiere decir que esto fue de paquetería, pero pues sí es algo muy distinto al voto remoto, precisamente para evitar tener que estar enviando un paquete con la boleta física, con la boleta en papel, con todas las indicaciones. Y con todos los riesgos que esto lleva, sobre todo en estos tiempos, que es importante no tener contacto con elementos ajenos de fuera de nuestra casa, pero sí, el voto en el 2017 fue voto postal mediante paquetería. Ok, entonces, por ejemplo, podemos decir que el Instituto Electoral de Coahuila está preparado por si en esta elección del 2021 que tenemos próximamente va a ser muy difícil en esta que ya estamos viviendo y que, como bien mencionaba, estamos a muy pocos días de que se lleve a cabo la jornada electoral, pudiera el Instituto Nacional Electoral considerar algunos mecanismos para implementar este tipo de voto remoto y en donde el Instituto Electoral de Coahuila ya tiene un avance significativo para poderlo proponer. Sí, seguramente que la Autoridad Electoral Nacional también ya se encuentra trabajando en estos métodos alternativos de votación. Y pues bueno, insistir que dadas las circunstancias por las que estamos atravesando, seguramente que se va a acelerar de una manera que no teníamos prevista la posibilidad de votar con estos métodos alternativos de votación. Y bueno, nada más mencionar, Guillermo, que precisamente en esta semana, en estos días, vamos a organizar la elección de la director o directora de la Escuela de Sistemas de la Universidad Autónoma de Coahuila en Torreón. Ya estamos trabajando en estos días y en esta semana. Toda la elección de esta dirección de la Escuela de Sistemas de la Universidad Autónoma de Coahuila en Torreón se va a llevar a cabo mediante el voto remoto. Seguramente que será una experiencia única, inédita en el estado y seguramente tendremos que acostumbrarnos, Guillermo, a ver cada vez más frecuente el uso de métodos alternativos de votación. Así es, tenemos que modificar y modificar mucho como ciudadanía, porque estas tecnologías, como bien mencionaba usted, llegaron para quedarse y a partir de ahí se va a estar trabajando en los próximos procesos electorales. Señor secretario, desafortunadamente el tiempo en radio y en televisión vuela, pero me gustaría darle oportunidad si hay algún tema que quisiera comentar antes de que cerráramos y despidiéramos la urna. No, pues únicamente reiterarle a la ciudadanía que continuamos trabajando. Tenemos todo listo para cuando se reinicie el proceso electoral y recordar que para el Instituto Electoral de Coahuila es fundamental la salud de la ciudadanía, la salud de su personal, de sus trabajadores y antes de tomar cualquier decisión vamos a considerar la salud por encima de todo. Y bueno, también mencionar que seguramente estos métodos alternativos de votación pueden ayudar a incrementar la participación ciudadana, porque pues será muy fácil poder votar desde casa, así como tú y yo nos estamos viendo en este momento enfrente de una computadora, seguramente en los próximos años así será el voto a nivel mundial. Señor secretario, pues muchísimas gracias, le agradezco la claridad de sus respuestas y ahora sí se deja ver más seguido aquí con nosotros en la urna, siempre nos da mucho gusto recibirlo. El encantado soy yo de poder participar en este importante programa, Guillermo. Claro que sí, muchísimas gracias al maestro Francisco Javier Torres Rodríguez, secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila. Nos ha dado mucho gusto tenerle aquí con nosotros y nos despedimos, no sin antes agradecerle e invitarle a que podamos tener comunicación con usted que nos está viendo, con usted que nos escucha a través de nuestras diferentes redes sociales. Que esté muy bien, señor secretario, gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias también a todos ustedes, pásenla muy bien. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí en La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Que esté muy bien.
Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.